por segundos esperando para estar cerca tuyo. A veces decimos, che, qué complicado que somos los salteños, ¿eh? Mirá esta semana que estamos cerrando hoy. Problemas con el milagro, si se hace, si no se hace la procesión, si Carniel lo acepta, si no acepta, si invita, si va a ir Sáenz, si va a ir la intendenta, si esto. Internas en el clero. Luego, cambios en el gobierno de Sáenz, un cambio importante, en el área más sensible que tenemos los salteños hoy, que es salud. Y vamos a empezar por ahí. Desde que asumió Gustavo Sáenz, eligió, como corresponde que lo haga, es competencia y facultad exclusiva y excluyente del gobernador de la provincia elegir sus ministros, sus colaboradores. Con ellos deberá ejecutar el mejor gobierno, con la mayor eficiencia posible y sin quejas sobre el funcionamiento del mismo. Nosotros, que derivamos en él nuestra representación, deberemos al mismo tiempo estar satisfechos a través de ese pacto contractual entre gobernantes y gobernados de lo que hace el gobierno. Y si no estamos satisfechos, en la próxima elección votaremos a otra persona. Así funciona el sistema democrático en parte. Para seguir con este cuento, Sáenz eligió, por ejemplo, a la señora Medrano, médica, y la mantuvo hasta hace 72 horas. Dijo que había cumplido un ciclo. Terminó echándola del gobierno, para ser claro y sencillo. Un ciclo corto, porque un ministro se supone que tiene mayor oxígeno, mayor cantidad de tiempo en la permanencia. Pero a esta ministra le tocó lidiar con el tema de los huichi, no lo hizo del todo bien y jamás pudo recuperarse de eso. Y después le agarró el tema de la pandemia, que tampoco le fue bien, a tal punto que muchos salteños dijeron, ¿qué está pasando con el gobierno de Sáenz? Nosotros lo habíamos anticipado ya en el mes de marzo, que había fisuras en el Ministerio de Salud Pública. El entrevistado que va a estar conmigo en la noche compartiendo, también se lo dijimos a él en un reportaje, cuando advertimos que había cierta ineficiencia e ineficacia en la tarea encomendada. Volvemos al punto de partida. El gobernador tiene la facultad, el derecho, la prerrogativa de elegir a sus colaboradores. Pero también tiene la responsabilidad de lo que los romanos llamaban la culpa in vigilando y la culpa in iligendo. Él tiene la responsabilidad de elegirlos y la responsabilidad de controlarlos. Nadie puede hacerse el desentendido. Porque si el gobierno funciona bien, la culpable en este caso no era Medrano, es el propio gobernador, a quien nosotros hemos elegido. Nosotros no tenemos nada que pedirle a ninguno de los ministros, porque no son ellos los que asumieron la responsabilidad con nosotros. No sé si se entiende. Entonces el gobernador tomó en cuenta aparentemente eso e introdujo un cambio. Ahora puso un hombre o dos hombres en el equipo de salud, un ministro y un secretario de servicios de salud. Estamos hablando de un hombre que se desempeñó y tiene una larguísima trayectoria en el Hospital San Bernardo, en el Hospital Milagro, fue antes secretario de Salud Pública también de la provincia. Y ese hombre, al asumir, ya dio directivas, ya hizo un cambio copernicano en la forma de dirigir un ministerio. Y a mí me llamó mucho lo que dijo este médico que se ha hecho cargo del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta. Él dijo, vamos a hablar con la verdad, voy a hacer un ministerio de puertas abiertas, vamos a tener mucho más camas para gobernar y vamos a visitar los lugares donde nunca antes fue una autoridad sanitaria.
¿Qué te dice eso? Nunca antes fue una autoridad sanitaria. Quiere decir que el equipo saliente no se preocupó de eso. Esas fisuras, esas deficiencias, acusaron en el sistema de salud una situación bastante complicada, que en alguna medida hizo tambalear la eficacia y la credibilidad del gobierno de Sáenz en el manejo de la pandemia. Si bien es cierto, había mucha gente conforme como el gobernador en todo el tiempo la vino manejando, no es menos cierto que en estos tiempos es como que la imagen de Sáenz se vino un poco para abajo. Lo que sucedió en Orán, lo que dijo el intendente de Orán, un montón de cosas que pusieron en vilo seguramente la atención del gobernador para introducir esos cambios. Y cierro con esto porque quiero ser corto en el editorial de hoy, porque quiero aprovechar al entrevistado que viene. ¿Será el único cambio que tiene que hacer Sáenz? Te la repito, ¿será el único cambio que debe introducir en su gabinete Sáenz? ¿O hay algunas otras personas que también están dormidos en los ministerios? Porque claramente un gobernador tiene que gobernar con equipo. Es la forma moderna de hacerlo. Cada uno debe ser responsable del área. Cada uno debe saber comunicar un mensaje. Cada uno debe ser eficaz en el cumplimiento de los planes y el desarrollo de las metas y objetivos que tiene un ministerio. ¿Todos se están cumpliendo? Pregunta. Eso seguramente se lo pregunta a él en la noche, cuando está con la almohada, o cuando hace una reunión de gabinete y mira, los escucha. Pero nosotros como ciudadanos no nos toca tener esa percepción. Nosotros decimos, ¿está bien el gobierno o está mal? Y claramente queremos hoy un gobierno que sea sumamente efectivo porque estamos en una situación complicada en Salta. Nadie lo puede negar. Acá hay que ser claramente inteligentes para darse cuenta el momento en el que estamos viviendo. Consecuentemente, nadie puede rehuir del compromiso que tiene hoy. Si bien es cierto, nadie se imaginó que iba a lidiar con una pandemia, no es menos cierto que los señores tienen que tener la capacidad, el desarrollo intelectual para saber tomar las decisiones más acertadas en una provincia que tiene 155.000 kilómetros de extensión territorial y tiene 1.350.000 personas, con geografías absolutamente distintas, con necesidades absolutamente diferentes. Entonces, hay que estar sumamente despierto, atento, para en esta emergencia poder salir airosos. Y el otro tema, breve, rápido, tiene que ver cómo nos cuesta a veces a los salteños mirar un poco más allá de lo que es nuestra nariz. El clero en Salta el año pasado tuvo, o se vislumbró, la primera interna cuando vino Macri, no sé si se acuerdan, cuando salió Carnielo a decir que se lleve el rostro de los pobres, cuando no querían que venga el presidente de la nación a visitar Salta. En aquel momento dije que era realmente algo absolutamente desatinado, incorrecto. Vino el presidente, lo terminaron humillando al presidente de la nación en la puerta de la catedral y después no cambió absolutamente nada. Hubo una carta que un presbítero de apellido Abraham le escribió a Carnielo, el arzobispo de Salta, denunciando una serie de inconsistencias que, según su visión, tiene el clero dirigido por Carnielo aquí en Salta. Entonces, para nosotros también deberíamos, esta es una provincia católica, o por lo menos la mayoría practica ese credo religioso. ¿Se hacía o no se hacía la procesión? Era la presión que tenía sobre sus espaldas el arzobispo. Finalmente tuvo que claudicar, porque frente a una emergencia sanitaria y epidemiológica como tiene hoy la provincia, era claramente inconveniente su realización, imprudente. Pero costó que el arzobispo entendiese esas razones hasta que finalmente, el día
jueves a la noche, anunció que no había procesión. Antes de este episodio, con criterio, con acierto, con coherencia, un homenaje a la coherencia, el gobernador de la provincia y la intendenta de la ciudad decidieron no aceptar la invitación para participar de la procesión a la cual habían sido invitados. Obviamente no podían apartarse de sus propios dichos. En consecuencia, no hay procesión y nosotros estaremos mucho más satisfechos, más tranquilos, porque en definitiva Dios está en todas partes. Esta noche vamos a tocar esos y muchos otros temas, porque como siempre te digo, siempre hay que tener una brújula para no perder el rumbo. La pausa y vengo. Muy bien, señores, estamos ya de retorno acá en Brújula, política para no dormir, en una noche espectacular de sábado, donde tenemos la presencia del superministro del gobierno de Gustavo Sáenz, el ingeniero Ricardo Villada, que tuvo la gentileza de venir esta noche a compartir conmigo. Como es su estilo, se cuida, preserva y da ejemplos, está con su barbijo. ¿Cómo anda, hola, ministro Jorge Villada? La verdad que un gusto estar acá y como vos bien decías, al estar un tanto cerca, uno de los dos tiene que usar barbijo. Me parece perfecto. Así que no, además, lo uso obviamente para protegernos mutuamente. Si hay un hombre que ha tenido la posibilidad de enviar ese mensaje en forma constante y que habló desde el primer día, de Ricardo Villada, no cabe la menor duda de eso. Así que nosotros vamos a hacer televisión con barbijo. ¿Cuál es el problema? Así es, y agradecido la invitación, la verdad que estamos en un momento muy difícil. Eso te quería preguntar, Ricardo. ¿Cómo ves el momento que atravesamos hoy? ¿Cuál es la sensación que tenés? Primero como ministro, que sos un hombre, eso lo decía inclusive el otro día al aire con otro entrevistado acá. Villada es un hombre que es movedizo, es atinado, inquieto, pero sabe dónde va, que es lo más importante, esto, tiene brújula. ¿Cómo ves ahora al gobierno de Salta en esta instancia? Llevamos 10 meses, ¿no? Un poquito menos. ¿De la emergencia? No, desde que asumió Gustavo Sáenz. Sí. 9 meses, un poco 9 más. meses. La verdad que estamos en una situación compleja en función de la emergencia sanitaria que vivimos, que la verdad que está en la etapa más difícil. Cuando comenzó la emergencia, para que la gente que nos ve, se definieron 2 etapas. Una etapa se llama de contención, intentando de que el virus no llegue, cuyo objetivo era estar mejor preparados, no solamente el sistema de salud, sino también los ciudadanos. Y después una etapa de mitigación de efectos, cuando la pandemia llega. Esto ocurrió en cualquier lugar del mundo. Y ahora estamos concretamente ya con una circulación muy importante del virus y estamos en la etapa de mitigar los efectos, de evitar que el sistema de salud colapse, evitar que haya contagios, evitar fundamentalmente que haya muertes. Y la verdad que te diría que el 100% de la energía del gobierno está puesto en esto. Hay una situación compleja en el norte de la provincia y eso ha hecho que, entre otras cosas, yo esté en el departamento de Orán durante muchos días. Que no lo sorprendió a ustedes, ¿no? Porque siempre vos fuiste un hombre que marcaste el interior, el departamento San Martín, el departamento Orán. O sea, la preocupación siempre estuvo. Porque primero tenemos que ser absolutamente realistas. Cuando asumimos con un sistema de salud que tiene grandes debilidades. La primera, y lo he dicho insistentemente en los últimos días, de cada 3 médicos que hay, 2 están en capital y solo 1 en el interior. Pese a que la mitad de los salteños viven en el interior y pese a que la mayoría de los hospitales está en el interior. Entonces, eso genera una situación de desventaja
muy importante en departamentos que a su vez tienen mucha población, como es el departamento de San Martín, como es el departamento de Orán. Se produjeron brotes de contagio y eso significó, debemos decir también, que no hay la cantidad de instituciones privadas, de sanatorios, clínicas, como hay acá en Capital. Entonces, cuando se produce una situación de esta naturaleza, todo el mundo al hospital que hay en los pueblos, en las ciudades, y eso genera una situación muy difícil. Y esto ha hecho que nosotros tengamos que ampliar, te diría, la estructura ya fuera de los hospitales. En Orán tenemos en una escuela que hemos hecho como un anexo, en Tartagal situación similar, en Hipólito Yrigoyen lo mismo. En cada uno de los pueblos hemos tenido que de alguna manera ir por afuera de las estructuras de los hospitales, y esto significa un esfuerzo muy grande, porque además de montar la estructura necesitas recursos humanos. Bueno, ahí nos detenemos un minuto, como para que la gente entienda algo que vos dijiste hace un instante. La mitad de la población vive en Salta y la otra mitad en el interior. ¿Cuál es el problema del interior? No son solamente las camas, el problema es el recurso humano. Ahora, ¿por qué no hay médicos en el interior? Porque cuando se recibe la gente, ¿qué quiere? Quedarse en la capital, que lo nombren en el San Bernardo, en el Milagro, en el Oñatibia, en el Papa Francisco, a lo sumo. Y el otro, el que ya dice, bueno, no tengo lugar acá, lléveme aunque sea Rosario de Lerma, pero más allá de eso no quieren ir. Entonces es un gran problema el tema de los recursos humanos. Y ahí me nace otra pregunta. En Orán ustedes caminaron mucho, se dieron cuenta de la situación, pero tal vez se les escapó o no, por eso pregunto, el tema de los recursos humanos. Porque por ahí tienen las camas. Ahora veo que tienen el tema del oxígeno, que fue en un momento lo que pedía la gente. Y los recursos humanos, ¿cómo hacemos? Primero ¿Se olvidaron de esa parte o sabían que faltaba recursos humanos? Y la otra pregunta, que va conexa a esa. La capacitación de los recursos humanos, de los enfermeros, paramédicos y de los propios médicos. Primero yo creo que hay que tener capacidad de autocrítica. Nunca hay que pensar que uno hace las cosas perfectas. Y yo creo que tendríamos que haber sido más rápidos, Jorge. ¿Te parece? Sí, claramente. Tendríamos que haber sido más efectivos, en general, te diría, en la infraestructura, en los recursos humanos. Tendríamos que haber hecho las cosas con mayor efectividad y evidentemente tenemos que tener esa capacidad de autocriticarnos para poder mejorar. Pero me parece fantástico. Porque si no hacemos eso, no tenemos capacidad de autocrítica, nunca vamos a poder hacer algo mejor a lo que hemos hecho. Ahora, yo te quiero decir algo, Ricardo. A mí me parece fantástico que vos asumas con toda responsabilidad y humildad esto que estás haciendo, esta autocrítica, porque él no es el ministro de Salud, es ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Trabajo. ¿Por qué le estoy preguntando cosas que son claramente de otra cartera que es Salud? Porque el señor además es miembro del COE, el Comité Operativo de Emergencia, que entre otras cosas ahora se amplió. Mejor dicho, ya tiene la ley para poderlo hacer. Exactamente. ¿No? Me estabas comentando eso. Eso le quiero contar a la gente. Si uno dice, bueno, ¿qué Villada cambió de cartera? No es. Cuando nosotros vemos, la verdad que esta pandemia nos desbordó a todos. Nosotros tuvimos mucho tiempo, te diría, de una relativa tranquilidad. Un tiempo Empezamos a subestimar. Empezamos muy temprano la cuarentena. Primero, ¿qué quiero decir con eso? Sí, porque te entiendo por ahí la gente dijo, no era el momento de empezar, si hubiésemos empezado más tarde no se habría hartado la gente. Primero, la cuarentena fue una decisión nacional que se tomó a partir de un DNU que estableció la misma condición para todo el país. Y recién después de un tiempo importante empezó a administrar la cuarentena respecto a la realidad. Si uno habla con los chaqueños seguro van a decir, no, se tomó a tiempo, porque ellos comenzaron a vivir la situación prácticamente en abril, en mayo. Pero como en el caso nuestro, de alguna manera, por muchas razones nos jugó desfavorablemente, en otras nos jugó para mejor, porque tuvimos más tiempo para poder hacer cosas en términos, por ejemplo, de infraestructura, pero llegó un momento
que los salteños y muchos dijimos, no va a llegar. O si va a llegar de una manera muy poco contundente. Subestimamos la pandemia. Yo creo que subestimamos la pandemia. La subestimamos como funcionario, pero también me pongo yo como ciudadano, porque más allá de la función que cumplo, como ciudadano. Llegó un momento que nosotros dijimos, acá se puede hacer turismo, acá podemos hacer un montón de cosas que no se hacen en otros lados. Y la verdad que hoy vemos con mucha crudeza que en realidad la pandemia existe, es real, se corporiza y se corporiza en la muerte de mucha gente que empieza a estar cerca de la realidad que nosotros vivimos. Y tenemos que tener capacidad de reacción. Como sociedad, como gobierno, tenemos que tener capacidad de reacción. Y si hay alguno que tiene que quedar al costado en términos funcionales, bueno, tendrán que quedar al costado. Bueno, eso me parece fantástico. Que el gobernador, como decía en la presentación y el editorial, no se enamore de los funcionarios. El funcionario tiene que cambiarse en la medida en que no cumple los objetivos que se tienen en mira al momento del nombramiento o los que están planificados para el área del cual es responsable. Ahí hay un tema, Ricardo Villada, insisto, es el ministro de Gobierno, es el ministro político del gobierno de Sáenz. El gobernador habló hace pocos días y hay muchas formas de entender y de interpretar el mensaje del gobernador, el doctor Sáenz. ¿Por qué digo eso? Algunos dicen, lo veo fatigado a Sáenz, él mismo ha hecho un mea culpa diciendo no estaba preparado, ni yo ni la ministra que se va para esta pandemia. Bueno, ¿quién es el que estuvo preparado? Macron no estuvo, Sánchez en España tampoco, Merkel en Alemania tampoco, Boris Johnson tampoco, nadie. Entonces, eso no significa ni exime de la responsabilidad al gobernante. El gobernante debe necesariamente estar preparado para asumir los riesgos inherentes a la responsabilidad de gobernar. ¿Y qué es gobernar? Gobernar es un arte. Es saber aplicar con táctica y estrategia las políticas adecuadas para cumplir una finalidad que es llevar a un pueblo a la mejor vida que se puede esperar vivir. Entonces, cuando él hace ese mea culpa, lo hace en cámara, cuando dice, por ejemplo, cúlpenme a mí, tal vez en un auto flagelo, es una de las formas de entender el mensaje. Por la otra, uno dice, no, qué hombre humilde y fuerte Sáenz, porque él quiere asumir la responsabilidad que no la tiene, porque tampoco lo podemos cargar a él responsabilidades que son inherentes al caso fortuitos de fuerza mayor, que no tiene nada que ver con lo que puede experimentar ningún gobernante, no solamente él. ¿Cómo lo viste eso? ¿Cómo deberíamos entender el mensaje? No hubo hasta ahora nadie del gobierno, no le voy a pedir a Sáenz que lo haga, pero sí a su ministro político, que haga una interpretación. ¿Cómo está él hoy? ¿Está entero? ¿Está anímicamente bien? ¿Está robustecido por lo que tiene que hacer? El gobernador tiene la característica de comunicarse con la gente en un marco de transparencia. Y lo que mostró es lo que estaba sintiendo, porque le dolía el alma. Mirá que es un gran comunicador, ¿eh? Pero realmente se expresa de esa manera porque estaba viviendo un momento tremendo. El dolor, cuando él decía que él de noche... La muerte de Chañez, de Paz, pero además él lo vivió, no es que lo vive a la distancia. Cuando él, creo que comentó, que decía que él llamaba por teléfono a los hospitales para ver si conseguía cama a la gente que estaba en una sede. Es de verdad. En una mezcla, como te decía, de sentirse mal y también de sentirse en muchos casos con bronca de gente que iba a una clínica, a un sanatorio y no había recibido asistencia. Entonces todo eso transparenta un sentimiento de un gobernante que lo corporiza como lo que realmente es. Gustavo Sáenz es uno, yo te diría,
el primer gobernador que no viene del poder. Es el gobernador que viene de la sencillez, te diría, de ser uno más de esta sociedad. Los gobernadores anteriores de una u otra manera estuvieron vinculados al poder económico, al poder social. Y hay un gobernador que emerge realmente de la situación del común de la gente. Y esa es la forma que tiene Gustavo de trasladar las cosas y demás, y con humildad decirle a la gente, por favor, ya no sé cómo pedírselo. Ahora, hay un tema que me interesa mucho tocarlo. Vos hablas hoy de las cosas que encontró el gobierno de Gustavo Sáenz. Por ejemplo, en materia de salud, todo el mundo sabe que es un sistema demasiado precario, ¿sí?, ¿no? Ahora, cuando vos ves eso, ya en relación a la pandemia ya deja de ser precario, es precarísimo, ¿no? Así es. Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿A una mala gestión que hizo Urtubey o que han hecho él y otros gobernadores, o a que en definitiva Salta nunca priorizó la salud? ¿Cómo se observa eso como miembro del COE, como ciudadano y como ministro del...? Primero, yo creo que nosotros teníamos un sistema de salud que venía de salud pública, que venía descuidado, te diría, por una acumulación de tiempo, por una acumulación de años. Cuando uno ve la antigüedad de los hospitales, la antigüedad del Hospital San Vicente de Paul, del Hospital Perón, nosotros no tenemos hospitales nuevos en la provincia, excepto el materno infantil. Pero cuando vos entras a ver, te vas décadas para atrás que no hemos hecho hospitales. Pero sí, lo que debo decir es que en los últimos años del gobierno anterior, a los fines de ajustar ese famoso déficit que apareció en un determinado momento, literalmente se abandonó la inversión y agravó de manera alarmante la situación. No solamente en términos de infraestructura, sino en términos de personal. Esto de que había enfermeros que cobraban 16.000 pesos, era de verdad, era una elucubración, no. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque en un momento se dijo, no entra nadie, hay congelamiento, no entran los cargos, pero la necesidad a qué llevaba, sumá 3 personas más y demás, que te presenten una factura como monotributo, pagale a este tanto y tanto, y realmente eso agravó la situación. Agravó en términos de infraestructura. El hospital de Orán, hacía 10 años que no funcionaba el equipo central para proveer oxígeno a las camas, y hubo que repararlo. O tampoco tenía agua. O el hospital de Tartagal, que no tenía agua. Claro. Entonces, hay una situación histórica que se refleja, como te digo, vos lo ves, vos prendés la televisión y decís, ¿cuántos hospitales nuevos en Buenos Aires? En Buenos Aires ves hospitales nuevos por todos lados. Hasta en la etapa anterior de Vidal le habían puesto un nombre especial de hospitales chicos, no me acuerdo cómo era. Jorge, yo te pido que vos me digas, ¿qué hospitales nuevos tenemos en Salta? El único, el Papa Francisco, que había quedado con una estructura muy reducida, porque no estaba completo. En Capital. En Capital. Claro. Adentro no hay. ¿Y en el interior? No, creo que había uno en Metán y otro en Cafayate, ¿puede ser o no? No. 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 Estás hablando que son edificios nuevos. No. El edificio el hospital que ahora le hacemos un edificio nuevo. No. Nosotros estamos hablando de una población que se multiplicó por 2 o por 3, que necesita más hospitales. Entonces, cuando uno ve eso, evidentemente no hubo en los gobiernos una decisión de avanzar realmente y producir transformaciones en la salud. Gustavo, el gobernador Sáenz, venía con la decisión esa de decir, yo voy a ser el gobernador que va a transformar la realidad de la salud en Salta. Y nos encontró la pandemia. Y en la pandemia no podemos ponernos a construir un hospital. Lo que tenemos que hacer es optimizar el funcionamiento de los hospitales. Y claramente, en muchos casos no alcanzó, Jorge. Tenemos que ser claros. No, a mí me interesa mucho esto que recalcaba que dijo el ministro de Salud Pública recientemente asumido, que es el doctor Juan José Esteban. Hablar con la verdad, transparencia, sinceridad, puertas abiertas,
para que la gente se entere qué es lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de la salud de cada uno de nosotros. Es el bien más precioso que puede tener el ser humano, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y hablando con la verdad, Jorge, vamos a hablar en serio. Cuando nosotros hablamos con los comerciantes, con los gastronómicos y demás, decimos, che, ¿nos guardamos, no nos guardamos? No es una cuestión, digamos, de gustos. Sino de realidades. Claro, acá estamos en una etapa que ¿cuándo nos tenemos que guardar? Cuando las camas no alcanzan. Cuando las camas no alcanzan, lo que tenemos que hacer es decir, che, frenemos. Pero no frenemos por una cuestión de que nos gusta que las cosas no funcionen. Frenemos porque si no la gente se muere. Bajamos la cantidad de contagios, bajamos la tensión en el sistema de salud, logramos que el sistema de salud descanse y de esa manera podemos volver a comenzar. Y volver a... Y así es lo que están haciendo en todo el mundo. Ahora, ¿cómo sigue esto, Ricardo? ¿Cómo te imaginas? ¿Sabes por qué? Porque ahora estamos en la época del milagro. Sí. Que entre otras cosas, me pareció muy acertada, muy coherente la decisión del gobernador de la provincia de decir no voy a ningún acto de procesión. No porque no sea creyente, sino por lo que explicaba hace un rato. ¿Cómo lo viste eso? Primero, yo dentro del ministerio tengo el área de culto. Por lo tanto, estuve en contacto permanente. Con la entronización de las imágenes, nosotros tuvimos un diálogo con la iglesia y se hizo de manera no presencial y estaba previsto inclusive poner algunas pantallas en el centro que finalmente no se pusieron en recomendación nuestra para que no se generen aglomeraciones, porque si no, la gente no iba a estar aglomerada en la catedral, pero iba a estar frente a una pantalla, no sé, claro, en la peatonal o en otro lugar. Siempre hubo un entendimiento en ese sentido, pero claro, hay también toda una fuerza social, una fuerza religiosa, de gente que también dice y realmente cree que sacar las imágenes y hacerlas recorrer por la ciudad puede de alguna manera mitigar lo que está pasando. Y esto es un diálogo y de alguna manera también es un debate que se dio en la sociedad y que finalmente fue saldado. Y yo creo que eso es muy sano y nos hace crecer a nosotros. Porque esto también no tiene que ser un debate, como siempre planteamos todo, entre que iglesia sí, iglesia no. No, el que cree, no cree, digamos, y el, claro, y el que no, no, la intención no es desprestigiar a nadie, menos a la iglesia. Digamos. Pero se dio un debate y finalmente el debate llegó a que, dada las circunstancias, no podía haber una procesión, sea como sea chica, mediana, no debía haber. Y yo celebro que esto se haya dado de esta manera y que se haya llegado a esa conclusión. Hay un tema que me interesa seguir abordándolo con Ricardo. Esto que no haya camas hizo, mejor dicho, es el efecto de una situación que se dio en Salta a través de la desorganización o la mala fe de algunas de las prepagas, que eso hizo que el gobernador ordenara al fiscal de Estado inmediatamente hacer una acción de amparo ante la justicia. ¿Para qué? No en contra de la prepaga, sino para que todo el mundo entienda de que es un sistema integral, público y privado. El privado no puede mandar a la gente, a sus afiliados, al sistema público. También tiene que hacerse cargo de lo que cada uno de los afiliados está pagando, mes a mes. Acá hay prepagas carísimas que no atienden, están cerradas hoy en medio de la pandemia. Los señores tienen que estar atendiendo, OSDE y no sé cuántas más. Es necesario que en esta circunstancia los señores sean de primera línea. ¿Por qué tiene que estar un policía, un médico, un periodista? Y ustedes no. ¿Cuál es la razón? Cuando ustedes viven del tema de la salud y todos los meses cobran, así que con acierto. Bueno, la Fiscalía de Estado promovió esa acción de amparo y resultó finalmente eficaz. Está resultando y paulatinamente están existiendo nuevas camas, porque también debemos hablarle a la gente y decirle, ¿es que no había camas porque no había disponibilidad? No, el sistema de salud tiene un número de camas,
Pero ¿cuántas destinamos a la atención de COVID? Porque mucha gente dice, qué raro que no haya camas. No, lo que estaba ocurriendo es que había camas destinadas a COVID que no alcanzaban. Y quizás había otras camas que estaban destinadas a atender a otra patología y demás. Y se debía entender que hoy necesitamos poner todo el esfuerzo a eso. Había lugares que tenían terapias intensivas, suponete, con 10 camas para COVID y 10 camas para otra cosa. No, necesitamos que haya una preeminencia en este momento. Totalmente. Necesitamos un sistema que tenga más flexibilidad para poder volcar más recursos cuando se lo requiera. Vos vas ahora, suponete, a Tartagal mismo. Tartagal literalmente estaba en situación de colapso hace un tiempo y ahora no lo está. Entonces tenemos que tener un sistema de salud que se vaya acomodando a la realidad. Y ahí es cuando yo te digo, nosotros tendríamos que haber hecho más para que exista esta ductibilidad. Porque cuando el sistema de salud no tiene la flexibilidad para agarrar y decir rápidamente que vayan 30 camas y las equipemos y que vayan a atender situaciones de COVID, lo que pasa es que mucha gente no tiene dónde recibir atención, Jorge. La última antes de irme a la pausa. Hay una cosa que también me llamó la atención, viste, cuando uno es periodista tiene el oído afinado para eso. Hay una cosa que dijo Esteban, que es el ministro nuevo de Salud Pública: quiero controlar que los dineros que se dan para los hospitales, para cada una de las cuestiones que están vinculadas al tema de la pandemia, hacer un seguimiento de transparencia para que eso finalmente cumpla el cometido que tiene. Me parece una cosa brillante. Muy buena, porque a su vez cuando vos estás en una emergencia, necesitas muchísimos recursos. Y no estamos hablando de que alguien... Más de lo normal, indudablemente. Claro, y no estamos hablando de que alguien se lo lleve. Pero también hay que controlar que vos no inviertas de más en algo y de menos en otra cosa. Porque también eso genera situaciones de tensión del sistema sanitario y muchas veces eso se traslada en imposibilidad de atender. Ejemplo, vos necesitas determinados medicamentos, pero no lo necesitas acá en un galpón, lo necesitas en el lugar que necesita el paciente. Y por ahí es una cuestión de horas y eso requiere planificación y eso requiere que también los responsables de los hospitales y de las clínicas hagan las cosas bien. Porque si no, simplemente se traslada en una respuesta al paciente, no hay acitromicina, no hay heparina, no hay ivermectina, no hay... Y ese no hay, ¿cómo lo saldás, Jorge? Entonces, no estamos hablando, porque por ahí el que nos escucha, che, pero alguien... No estamos hablando de una cuestión delictiva. Estamos hablando de que tiene que haber un sistema de salud mucho más eficiente del que tenemos ahora. Y ¿saben? No lo podemos hacer para de acá a 3 meses. No, hay que hacerlo ahora ya. Sobre la marcha. Tal cual. Compartiendo conmigo la noche el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y miembro principalísimo del COE. En un instante volvemos tras la pausa. Dale. Bueno, vamos. Muy bien, estamos de retorno acá en Brújula en una noche apasionante, si te gusta la política, y saber qué nos está pasando de cerca, con transparencia y con verdad. Ricardo Villada, ministro, miembro del COE, está charlando con nosotros. ¿Quién es el presidente del COE ahora? El doctor Francisco Aguilar, un médico cirujano, que se es una incorporación nueva, Francisco Aguilar. Y una gran incorporación. Hemos estado reunidos, hemos visitado el Centro Operativo de Control y Seguimiento, y la verdad que nos aporta mucho en términos no solamente de una visión médica, que obviamente la tiene y es muy importante, sino en términos de la energía que le pone a este proceso. Y la verdad que estamos muy contentos de que haya sido así. Pero bueno, paralelamente también se ha decidido ampliar el COE
en términos de incorporar representaciones que excedan a los ministros del Poder Ejecutivo. Antes eran únicamente los ministros, ahora hay participación de la legislatura, participación del Poder Judicial, del Ministerio Público y también del Consejo Económico, Ajá, donde están representados todas las cámaras empresarias. Genial, y todos el los Consejo sindicatos. Económico y Social me parece fantástico. ¿Era necesario hacer esto, la ampliación del COE? Sí, era muy necesario, Ajá, porque las medidas que se toman deben tener un consenso social y debemos ser honestos. Por tanto tiempo que ha ocurrido, nosotros nos imaginábamos, Jorge, una emergencia de 2 meses, de 3 meses. Lo que pasa es que tenemos tanta aceleración por que termine. Queremos Entonces, que termine mañana. Pero imagínate ya, la verdad Sí. que estar hablando y diciéndole a la gente, y la semana que viene va a estar abierto esto y no va a estar cerrado esto, el otro, ya genera, yo me doy cuenta, genera obviamente un desgaste en términos de la credibilidad. Y Ajá, era necesario producir una ampliación para que estén presentes todos los sectores y que las medidas sean más consensuadas. ¿Habrá un Así- retorno a primera fase? Mirá lo que te estoy preguntando. Yo lo dije y lo vuelvo a reiterar. A mí fase 1. a mí me parece que volver a lo que ocurría en abril, en marzo, cuando lo normal era todo el mundo a la casa y no existía ni siquiera la posibilidad que trabaje nadie. Para que vos tengas una idea, en ese momento ni siquiera estaban habilitados el trabajo de los médicos particulares. Es decir, el consultorio médico estaba cerrado, el odontólogo estaba cerrado. Es decir, la actividad de las profesiones, te diría, estaban todas restringidas. A mí me parece que no vamos a volver a esa etapa, pero sí podemos volver, como va a ocurrir en el día de mañana, pasado, en donde no funciona prácticamente ninguna actividad, excepto las llamadas esenciales. Ahora, la lista de esenciales en marzo era así, y ahora la lista de esenciales es así. Ahora te digo una cosa, eso debería quedar librado, si somos responsables, al criterio y a la conciencia ciudadana de cada uno de nosotros. Sin que el gobierno tenga que intervenir como padre, como tutor y decir no sale nadie a la calle. En la medida que vos vayas, trabajes y retornes a tu casa, se termina la historia. Así es. Pero estás produciendo, te estás ganando el sustento y no estás quebrando. Mientras que si es de la otra forma, bueno, estamos todos fritos, ¿no? Con mucha complejidad en cuanto, vos fíjate, se ha visto y esto se ha podido comprobar, los lugares de contagio no son tanto los lugares laborales, Jorge. Son los ámbitos, te diría, sociales, los ámbitos de reuniones, los ámbitos donde se comparten elementos, donde se baja de alguna manera la guardia. Donde hay aglomeración de donde gente. hay aglomeración de gente. Entonces, como vos bien decís, hay países que han logrado entrar en esa dinámica y de cuidarse simplemente por una responsabilidad. No lo hemos podido hacer en nuestro país. Mucha gente puede decir, bueno, porque nos sometieron a un aislamiento prolongado y quizás algo de razón tienen, pero lo cierto es que tenemos que transitar esta realidad y lo tenemos que hacer con toda la energía y tomando todas las decisiones que haga falta. ¿Viste el problema que se generó con la policía de la provincia de Buenos Aires, no? Sí. Puso en jaque al gobierno de Kicillof. Claro, Kicillof tiene ahí una fuerza de casi 100.000 hombres. Escuchá eso, 100.000, casi 100.000. Nosotros acá en Salta no tenemos eso, pero tenemos una policía que debe rondar los 12.000, 14.000 efectivos. Exacto. Más o menos. El otro día hablaba con la jefa de policía a raíz de que murieron estos dos oficiales de la policía por el tema del COVID-19. Estamos hablando de Mendoza y de Burgos, ¿no? Y ahí aproveché para ver en qué situación está la policía hoy. ¿Se preocupó de eso el gobierno de Sí, Salta? absolutamente. A ver. Primero nos preocupamos, segundo empezamos, apenas asumimos, a tomar estas decisiones que yo te decía, Jorge. También en la policía había precarizado. Es decir, personas ¿En qué sentido? Personas que empezaron a trabajar como policía y no estaban nombrados como policía.
Pero como para ponerme el uniforme tengo que estar número de Pero se le hacían los llamados contratos, que me pagan con una factura y demás. Imagínate vos para dibujar la peligrosidad de esa decisión. Pero porque Jorge, alguien que viste un uniforme y lleva un arma reglamentaria de la policía no puede estar... Y un enfermero que te atienda como precarizado, por eso, y un enfermero que te atiende en un quirófano. Tampoco, tiene una gran responsabilidad. Y eso, como te digo... Y el otro es autoridad. Lastimamos mucho. Entonces, estas son cosas que en definitiva se mostraron en un determinado momento como que se generaba un equilibrio fiscal. Y en realidad estábamos de alguna manera solapando una realidad que hoy por hoy la tenemos que afrontar. Hablamos obviamente con el ministro de Seguridad, nos hemos comunicado, sabemos que están haciendo un esfuerzo enorme, pero no vemos una tensión de la misma magnitud que existe en provincia de Buenos Aires. Pero de todas maneras seguimos el tema de cerca, en el marco del diálogo que requieren estas cosas y en el marco también de las decisiones que va tomando el gobierno y que le dan a los empleados públicos en general cierta tranquilidad. El año que viene, año 2021, hay elecciones de medio tiempo, elecciones legislativas. Hay un proyecto que salió en el Senado de la provincia de Salta para eliminar las famosas PASO. ¿Cómo ve el gobierno esa situación? ¿Y ha influenciado en algo en el ánimo de los legisladores como para decir, bueno, presenten ustedes el proyecto, estamos interesados en eso? ¿O ha sido un proyecto netamente legislativo en el cual el gobierno no tuvo participación? Primero, el gobierno no tuvo participación y de hecho el primer proyecto que planteó el tema de las elecciones primarias es de un senador de la oposición, del senador Pailer. Y en diputados había otro también de la oposición, que con lo era cual Julio este Moreno. es un tema que se viene discutiendo. Lo único que dice el gobierno es lo siguiente: antes de discutir el mecanismo de cómo vamos a elegir, saldemos verdaderamente una deuda con la sociedad y que es un compromiso que asumió el gobernador, es no a las reelecciones. Es tan simple como eso. Aprobemos la reforma de la Constitución y que claramente le demos un mensaje de credibilidad a la gente diciendo, después vamos a discutir cómo, pero sí queremos decirle que no va a haber más reelecciones indefinidas. Porque si no, es como un mensaje que... ¿Y el voto electrónico? ¿Seguimos? ¿Lo suspendemos? ¿Vamos al voto con boleta única de papel? Estos son temas que no están siendo discutidos en el ámbito del gobierno, pero en el marco de confianza, Jorge. Yo soy un hombre que vengo de la tecnología. Yo me he desempeñado en la actividad privada siempre en el mundo de la tecnología. Soy ingeniero de profesión, me he dedicado a la informática, a las comunicaciones. Pero creo que la elección debe tener un condimento de universalidad que a mi criterio no sigue dando el voto electrónico, porque la brecha digital que tenemos en nuestra sociedad sigue existiendo. Hay gente que realmente les resulta complejo el manejo de los dispositivos electrónicos. Vivimos esta realidad, entonces plantear el voto electrónico a mí me parece que tiene esa limitación. Hice conocer oportunamente mi opinión, creo preferentemente en mi caso boleta única de papel, pero vuelvo a insistir, esta no es la opinión del gobierno. ¿Y sería posible que el año que viene en la propia elección lo decida el pueblo de Salta cómo? Y votando claro, en un plebiscito, claro, no nos va a costar nada porque va a ir a votar igual. Por supuesto. Entonces puede decir, bueno, la pregunta, voto electrónico sí, voto primero electrónico está previsto en nuestra Constitución la consulta popular para poder determinar y saldar. Insisto, yo no he tenido la oportunidad de hablar sobre estos temas con el gobernador porque nuestra agenda está muy concentrado. Con otras prioridades, claro. Sobre el tema de salud, pero también sobre el tema vivienda, sobre el tema de la obra en general, y no hemos abordado esta temática puntualmente, pero claramente puede ser una de las posibilidades. Pero vuelvo a insistir, la prioridad para nuestro gobierno es el tema de que se reforme la Constitución y podamos generar un espacio de renovación de la política. Y eso se hace limitando las reelecciones que hoy existen en todos nuestros marcos normativos. Reelección de intendentes, reelección de legisladores, reelección de concejales. Bueno, esto hay que modificarlo. Ricardo Villada, gracias por tu tiempo como siempre y en venir a compartir esta noche acá
en Brújula con nosotros. Muchas gracias a vos. Señores, como siempre te digo, antes de despedirme, que nunca te falte una brújula para jamás perder el rumbo. Hasta la próxima semana.